Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los martes a la 1 de la tarde aquí para poder transmitirles, compartirles información que les puede servir y puede ser muy útil en la vida y en las emociones. El día de hoy estamos muy contentos porque, pues como siempre, estamos compartiendo a través de Zoom el programa para que pueda llegar a todo el mundo. Estamos también muy emocionados, ya les platicaremos algunas sorpresas que tenemos para ustedes. Y como todos los martes, está con nosotros Mariale Buenfil. Hola, hola. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Bien, bien, gracias. Qué gusto me da, mucha emoción. Porque... contenta de tener un programa más y aparte con un tema muy interesante. Y además, déjame comentarte que estamos cercanos al programa número 100. Es cierto. Ya rebasamos los 2 años y bueno, pues vamos a tener grandes sorpresas para todo el público y queremos que este programa número 100 sea especial, así que la gente que nos ve y nos escucha esté muy pendientes, vamos a tener cosas muy padres para todos ustedes, ¿no? Súper. ¿Y qué te parece el tema el día de hoy de Mello? ¿Has sentido miedo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Más en los tiempos de ahora. No, Eso sí. Sí, me parece muy interesante justamente, ¿no? Porque pues creo que el miedo siempre está, en cualquier circunstancia, en algo, pero ahí aparece en algún momento. Es que se piensa que el miedo, pues lo sienten nada más los niños por la inseguridad, el sentirse desprotegidos, etcétera, pero creo que hoy, con lo que estamos viendo y viviendo, pues el miedo es niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Por ello era importante tocar este tema y bueno, tenemos un especialista de lujo. Ya antes de presentarles que bueno, pues está con nosotros Adrián Bautista. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento también de estar aquí en un programa más y bueno, pues con este tema, con este panel, entonces más que feliz y contento, agradecido pues de estar aquí participando y bueno, muchas gracias, doctor. A ti, muchísimas gracias por apoyarnos en toda la parte de la tecnología y bueno, pues ¿qué tal? ¿Tú andas con miedo, sin miedo? ¿Cómo te sientes? Pues por un lado, así diríamos que el 50% con miedo y el 50% a la expectativa, por toda esta parte que viene. También diríase por ahí, no miedo a lo desconocido, sino cómo vamos a reaccionar. Oye, ¿por qué antes le teníamos miedo a lo desconocido? Ya es un miedo muy diferente del que vamos a hablar. Sí. De hecho, es la parte interesante. Yo leía en alguna ocasión que el miedo tiene una función que es de preservar, pero que el miedo en exceso puede provocar parálisis. Claro. Y dentro de esta parálisis, inactividad, inacción, y esa es la parte que me preocupa. Porque, ¿qué pasa? Si es un miedo controlable, bueno, pueden operar. Pero, ¿qué pasa si por el exceso de miedo dejamos de hacer ciertas cosas, de tenernos en proyectos, o incluso que detengas digamos que el tren de tu vida, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso es el que estoy a la expectativa. Pues va a estar muy bueno el programa y para la gente que nos quiera contactar, hacer preguntas, ¿a qué redes, Mariale? Sí, estamos en Twitter como @DeGesMedia, en Facebook como DeGes Educativa y ahí también nos pueden ver todos los programas en YouTube por DeGes Radio. Ahí están los vínculos para que la gente esté con nosotros y también saben que si hay un tema que deseen que hablemos aquí en Decisiones Vitales, nosotros lo abordamos y buscamos un especialista para que pueda abordar este tema que le interesa al público que nos ve y nos escucha. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, bienvenido, maestro
José Martínez Sánchez. Gracias por estar con nosotros. No, pues el agradecido soy yo. Muchas gracias, doctor Alejandro, Mariale, Adrián Bautista. Muchas gracias. Hemos visto varias veces su programa y sabemos que lo que se trabaja aquí le llega a mucha gente y a mucha gente le sirve. Entonces, me siento muy a gusto por la invitación y agradezco su invitación otra vez. Los honrados somos nosotros, maestro, porque yo quiero compartir con el público una breve semblanza de la trayectoria y el trabajo que ha hecho el maestro José Martínez Sánchez, quien es licenciado en psicología por la UNAM en el área de psicofisiología, que esto me parece muy interesante porque obviamente cuando hay miedo, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues no nada más se piensa, también se siente, hay toda una serie de cambios que ya nos explicará José. Y él también es maestro en psicoterapia psicoanalítica de adolescentes y adultos. Es psicoanalista por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, IRIPIX, pasante del doctorado en investigación psicoanalítica y presidente electo del mismo instituto, el cual felicitamos muchísimo. De veras, muchísimas felicidades por este gran cargo tan importante de un Gracias. instituto que es ya hermano de nosotros. Los queremos muchísimo. Tiene la especialidad en cuidados paliativos por el Instituto Nacional de Cancerología. Ha sido docente en diversos institutos educativos a lo largo de más de 15 años en nivel medio superior, licenciatura, diplomado y maestría, así como sinodal de tesis de licenciatura y maestrías. Es coordinador del 5º grado de preparatoria La Salle del Pedregal. Imparte talleres de trabajo en equipo y cuidados paliativos, miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología, AMEPAT, y autor de 2 artículos de la revista Aleteia de Psicología y Psicoanálisis, y también el maestro ha impartido más de 30 conferencias a nivel nacional e internacional. Nada más para que vean la calidad de especialista que tenemos el día de hoy. Preguntamos inicialmente, José, si podemos darle una definición del miedo, porque parece que todo el mundo tenemos diferentes formas y tipos de miedo, pero hay una definición general. General, así como podemos definir que el miedo es un estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de peligro. También se refiere al sentimiento de desconfianza de que puede ocurrir algo malo. El miedo puede ser desencadenado por una idea en relación a algo desagradable, por razones imaginarias, sin fundamento o lógica racional. Por ejemplo, los fantasmas. Esto conlleva a unas reacciones físicas por parte de los individuos como el enfrentamiento, la lucha o la huida. El miedo se puede presentar en la vigilia y durante el sueño. Sí. Con esto último quiero decir que el miedo posee un factor inconsciente. El miedo es un síntoma, el cual es encubridor de la verdad. Freud decía que el miedo es un deseo. Ahora, si nos pegamos ya a una definición, yo diría, el miedo es un sentimiento humano y se puede definir por sus respuestas psicofisiológicas, sus conductas manifiestas y sus conductas latentes. Eso es a grandes rasgos una definición. Y claro que el sujeto va a estar sufriendo ante estas situaciones, le va a estar pegando a su estado de ánimo, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que sería una definición del miedo. ¡Wow! Todas las áreas. Ay, me quedé con la boca abierta porque efectivamente es algo que yo no había pensado, la situación de tener miedo hasta dormido. Sí. Las famosas pesadillas, Mariale, ¿cómo no? ¿Alguien tiene miedo a dormir también? Sí. Sí. José, el miedo es instintivo. Que quiero preguntar, ¿es algo que siente todo ser humano? Bueno, Sí, todo animales también, ¿no? Es una pregunta muy bonita la que haces, doctor. Son es instintivo y aprendido. Me explico. Okay. El miedo es una reacción fisiológica diseñada por la evolución, es innata y es universal y es común en ciertas especies.
No lo digo yo, lo decía ya Darwin en 1860 en su libro La expresión de las emociones, que fue publicado un año después del origen de las especies. Como decía Adrián, el miedo es necesario, como el dolor, porque prepara el organismo a reaccionar ante situaciones que requieren una activación neuronal superior a la de otros eventos. Causa el cerebro, o sea, cuando viene la sensación del miedo, causa en el cerebro que se activen involuntariamente una serie de compuestos químicos denominados neurotransmisores que provocan reacciones que caracterizan el miedo. Más sin embargo, aquí viene la otra parte muy interesante del miedo. El papel de la cultura, la sociedad y la familia es verdaderamente importante para el desarrollo completo de todas las emociones. El individuo interactúa y se vincula con su entorno, con su contexto histórico, social y cultural. Dada esta interacción, porque el sujeto no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo, se identifica con los elementos que acabo de mencionar, con la parte histórica, como lo que estamos viendo en este momento a nivel mundial. Entonces, sí, tienen los dos elementos, doctor. Instintivo y es aprendido. Porque pensaba yo, por ejemplo, cuando es instintivo, se habla, los que manejamos un poco el psicoanálisis, sabemos que este miedo a veces nos puede proteger, que finalmente es algo muy instintivo. Y a veces el miedo es para o huir o pelear, ¿no? Los norteamericanos dicen fight o ¿cómo dice? Pelear, fight. Sí, que igual nos pone alertas, ¿no? Y nos pone alertas, pero algo que le puede interesar mucho a la gente que nos ve y nos escucha, a veces el miedo, como bien lo comentas, José, es insertado, es influenciado. Aquí, tocar un poco en tu experiencia, ¿hay mamás que les insertan miedo a los hijos? Vamos a decir una frase que hemos escuchado varias veces. Ahí viene el coco. Ya ves, Adrián, ya ves. Sí. Si no haces esto, te voy a dejar de querer. ¿Qué más miedo que eso? Que la persona que te va a cuidar, que la que te quiere, que la que te protege, te va a dejar de querer. Sí, claro. ¿No? O cuando le dicen, te voy a dejar aquí, ¿no? Si no me obedeces o cosas así. O si no, lléveselo, regalo, lléveselo. Ahí viene el ropavejero. Viene el señor del postal. ¿Qué te pasó, Adrián, verdad? Ya ves que todo me pasa. Ok. Porque entonces lo remonto un poco cuando es niño, uno, porque si la mamá o los educadores influyen mucho para insertar miedo, parece que queda uno frágil o débil, y entonces lo que ocurre en el futuro de la persona lo hace vulnerable, ¿no? Hoy en día mucha gente está teniendo miedo por toda esta situación de contagio del COVID-19, pero sí he visto que unos tienen más miedo y otros menos miedo. Entonces, ¿esto tendría que ver, pregunto, José, con aprendizaje infantil? Sí, sobre todo porque estábamos hablando que en las primeras etapas de los niños, la mamá o el papá o el cuidador principal es aquella persona que le va a dar la fortaleza para enfrentar diferentes cosas de la vida, ¿no? Autoestima, seguridad, pero si el que nos cuida nos baja la guardia en la seguridad, pues vamos a estar con un déficit en ese sentido. Y ante estas situaciones, obviamente vamos a estar, como bien decías, frágiles. ¿Y habría varios tipos de miedos, o sea, si pudiéramos clasificarlos? Sí, por ejemplo, a grandes rasgos, 4 tipos de miedos muy fuertes. Ya mencionamos uno, ¿no? El miedo a perder a la persona que me cuida, aquella mamá que me cuidó, que me debe de dar alimento. Obviamente, pues yo soy bebé y entonces a esa mamá o a esa persona que me cuida la voy a querer. Y luego viene otro miedo, el miedo a perder el amor de esa persona. Y luego viene otro miedo, el miedo a morir. Y luego viene otro miedo,
el miedo a ser castrado, que significa miedo a perder el poder, etcétera, etcétera. Y todo esto se genera en la primera infancia, en los primeros momentos de vida. Entonces sí existen diferentes tipos de miedo. La variedad de estímulos que generan estas emociones en nosotros son tan extensos que la verdad es que se nos haría imposible enumerarlos. A partir de estos miedos se generan los otros. Cualquier cosa que represente un deseo inconsciente puede provocar un miedo en una determinada persona. Ahora, existen diferentes tipos y niveles de miedo, que pueden ir desde una ligera ansiedad hasta un pavor total. Le comentábamos que se queda uno paralizado. La respuesta del organismo se presenta de diferentes modos de acuerdo a la intensidad del miedo, pero también depende de la edad, depende del contexto y también va a depender incluso hasta si tenemos alguna enfermedad. Los miedos, como comentaba, pueden presentarse de acuerdo a la edad del sujeto. Por ejemplo, desde las más tiernas infancias, si yo como bebé no me dieron ese momento que necesitaba que me atendieran, que me cuidaran, que me dieran calorcito, pues voy a tener un miedo a morir. Sigo avanzando y llega la etapa en la cual tengo que aprender a hacer pipí, popó, y si los papás son muy duros, ahí tengo otro miedo, miedo a no cumplir las metas de mis padres, que después se va a ver eso, ¿no? Pasan los años y va a haber otro momento en la adolescencia, cuando es la explosión de la sexualidad. Y los adolescentes nos dicen, es que me da pena, me da miedo sonrojarme. ¿Qué hay abajo de eso? Está la excitación. Sí. Y luego, por otro lado, en la etapa final, si estamos enfermos de alguna etapa terminal, algo que nos comentan mucho los pacientes en estas etapas es, tengo miedo a morir. Antes, durante o después. Sí. Entonces, se dan cuenta que el miedo, híjole, empieza desde que nacemos hasta la última etapa y algunas personas todo ese tiempo. Es un miedo. Entonces, sí, existen diferentes tipos de miedo. Y habrá, así como hay de miedos, pues hay tantas personas. Qué interesante, porque efectivamente si clasificamos estas situaciones, a mí me gustaría tocar el punto, de un poco aprovechando tu experiencia como paliativista. La gente que está a punto de morir, también hay un miedo. Pregunto, ¿el miedo tiene que ver al desconocimiento de qué es la muerte o a dejar de existir? ¿O por dónde iría el miedo? Porque pues, son gente que ya sabe que su etapa está crítica y que hay posibilidades de muerte. Manifiestan diferentes tipos de miedo. Miedo, por ejemplo, miedo a qué va a pasar con mi cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de tumor en el estómago dice, es que, ¿sabes qué? Yo creo que mi tumor me va a explotar. Entonces ahí es donde entramos y decimos, no, su tumor nunca va a explotar. O, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Y la respuesta inmediata de los cuidados paliativos es, ¿qué quieres que pase con tu cuerpo? ¿Quieres que lo cremen? ¿Quieres que lo entierren? Si quieres que lo cremen, ¿dónde quieres que lo vayan a tirar las cenizas? Entonces, el dar esas ideas, esa escucha, tranquiliza mucho a las personas. Hay unos que, claro, preguntan, ¿qué va a pasar con mi alma? Sí. Luego, las preguntas más difíciles, ¿qué va a pasar en el mero momento de mi muerte? Y la otra, ¿qué va a pasar después de que pase la rayita, el umbral? ¿Voy a ver la luz blanca? Sí. Entonces, pues te tienen miedo a eso. Y entonces uno tiene que buscar la respuesta, no la que yo tenga o lo que dicen los libros, sino la que fuimos escuchando en el transcurso de ir acompañando a ese paciente y a esa familia. Por ejemplo, me acuerdo de un caso, una persona decía, ¿sabes qué? Tengo miedo. ¿A qué va a pasar después de mí? Yo sabía que esa persona en su vida había cuidado caballos. Y digo, ¿qué quiere que pase? ¿Quiere que venga un caballo por usted? Sí, pues vendrá un caballo por usted. Sí, sí. Entonces, no es cuando digo que el miedo va con el contexto sociocultural e histórico de las personas. Sí. Y no estoy mintiendo, se va diciendo algo que el sujeto es de él. Y así cada persona tendrá su propio
manejo del miedo al momento de la muerte. Claro, hay otras personas que dicen, tengo miedo, ¿qué va a pasar con mis propiedades? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y entonces dice, a ver, con tu esposa, ¿qué quieres decirle? ¿Qué piensas? No, pues tal cosa. Y es una forma de bajarles el miedo a estas personas en ese momento y la angustia. Y créeme o créanme que sí, haciendo estas intervenciones, ayudamos a las personas. Claro, y yo creo que es todo un trabajo tanatológico, Claro, sí. porque en la medida que nos acerquemos al conocimiento de la muerte, sepamos que no somos inmortales, que nos vamos a morir y que nos preparemos para ello, pues obviamente puede ser más fluido el proceso, sobre todo cuando se está en fase terminal y se está consciente, ¿no? Por Sí. ello, la pregunta es si hay una forma o tú conoces un medio para medir la cantidad y calidad de miedo. Sí, mira, hay dos formas a grandes rasgos. En la literatura, internet, en muchos lugares, otras personas se han dedicado a investigar y a hacer evaluaciones del miedo. Uno se mete e investiga miedo a la respuesta del otro, miedo al dolor, miedo a la inseguridad. Entonces, sí hay investigaciones psicométricas bastante sobre ese aspecto. Y también podemos medir el miedo con la parte visual, ¿no? Sabemos que el miedo pues, puede tener aumento cardíaco, aumento de la glucosa en sangre, de la adrenalina, respiramos más rápido, contracción muscular, o sea, son cosas que observamos que de cierta forma también es forma de medirlo. Nosotros, al estar escuchando al paciente en fase terminal o en los consultorios, vamos escuchando esa forma, la forma de hablar, es una medida y vamos dosificando nuestras intervenciones, nuestros momentos de apoyar al paciente con esto que estamos comentando. Aquí la buena pregunta, y decía yo, en cuanto estemos con José, le voy a preguntar, basado en tu experiencia como psicofisiólogo, ¿hay gente que muere de miedo? Sí, claro. Sí, acuérdate que, bueno, recordemos que al fin y al cabo es una explosión, por así decirlo, una bomba de que todo el cuerpo se activa. Entonces, sí debe haber personas que, dadas las circunstancias y dado la parte sorpresiva del evento, ¡pum!, se impactan y sí pueden llegar a morir. Un evento cerebral vascular nos puede dar eso, del miedo, del impacto. Recuerdo alguna vez, uno de mis instructores me decía que en Alemania estaban haciendo pirueta los aviones y chin, se viene uno abajo. Entonces, alguien salió corriendo y cuando menos se dio cuenta llevaban a la parte del hombro de una persona. Entonces, es tanta la fuerza que desarrollamos nosotros por la descarga de adrenalina que sí puede incluso provocar algún daño psicofisiológico severo y, ¿por qué no acá también, a nivel cerebrovascular? Es decir, la gente muere por las alteraciones fisiológicas, no sé, el corazón, como dices, una cuestión vascular, es decir, por los efectos en el cuerpo de haber sentido o percibido ese miedo. Sí, el impacto, ¡pum! El impacto. Porque, pues yo supongo que todos tenemos miedo, pero ahorita haciendo un poco de broma, yo veía mucho que Adrián tenía miedo, pero Hacienda, cada vez que llega un requerimiento de Hacienda, se le sale el corazón. Como dice Mariale, todo me pasa. Y con el divino SAT, bueno, por eso para mí es divino SAT, hombre. Ahí sí, hay que irnos tranquilitos. Y ahorita de lo que comentaba José, la importancia incluso de que sí quede un testamento previo, o sea, esta parte económica y también legal, sobre todo para entender, desde mi punto de vista, no somos eternos, nuestra existencia en este plano es finita, y en algún momento vamos a partir. Pero a veces tanto el miedo de pensar que no quiero abordar ese tema, termina uno por heredar problemas, de verdad. Sí, claro. Sí, entonces, sí, muy interesante. Y creo que también es importante hablar, ¿no? Este tema de cómo quieres morir, dónde quieres que te entierren, ¿no? Todo eso es muy importante.
también. Aquí en México tenemos en septiembre, creo, una oportunidad, un descuento, ¿no? A ver si aprovechamos un programa para hablar sobre la importancia de un testamento. Creo, José, que alguien que va arreglando sus cosas al momento de ya estar cercano a la muerte podría estar más tranquilo al saber que deja todo listo, ¿no? Sí, por supuesto, cuando al fin y al cabo son pendientes que se van resolviendo y la persona se queda tranquila. Hemos visto varios casos en el cual la persona deja cosas intestadas y sabe que está intestada y sabe que hay el conflicto entre hijos o esposa o hermanos y sí se queda. Una de las cosas que se le preguntan a los pacientes en este momento, en esos, ¿quiere usted algo comentar? ¿Quiere usted decir algo a alguien? Sí, que mis hijos no se peleen por la casa de Cuernavaca. Entonces, y sí, claro, son elementos que van a darle descanso a la persona, una tranquilidad y a la familia. En alguna persona por ahí me acordaba que nos decía, por una persona que se muere, atrás hay mínimo 8 personas dolientes. Sí, Mínimo, sí, sí. ¿no? Muy cierto, pues la necesidad de arreglar y de acomodar todo a manera de que no se dejen problemas o que la gente con la angustia y la preocupación también no tenga una muerte feliz, no feliz, pero una muerte tranquila, ¿no? Y aquí la siguiente pregunta, José, fíjate que me queda un poco la duda si el miedo es un síntoma de algo, porque sabemos que hay gente que es miedosa de todo. ¿Tiene que ver o lo asociamos con algún tipo de personalidad, pues? Sí, mira, el miedo es un síntoma que puede estar presente en diferentes psicopatologías, las cuales las podemos encontrar en el DSM-5, en el CIE-10, por ejemplo, en la ansiedad, con sus diferentes variables, ¿no? Está en las esquizofrenias, se puede presentar en los trastornos obsesivos compulsivos, comúnmente conocidos como TOCs, obviamente en los ataques de pánico, en los estrés postraumáticos, en los trastornos del sueño, abrimos el paréntesis, ahora sí, los terrores y las pesadillas, en la hipocondría, pero también el miedo puede llegar a la fobia, logrando en ciertas ocasiones que se pierda la magnitud del mismo y el control sobre la conducta de uno mismo. Las personas pueden desarrollar diferentes miles de tipos de fobias, ¿no? Aquí cabe notar una diferencia. La fobia, yo ya sé que la fobia me va a dar por miedo a los reptiles, pero en cambio, la ansiedad, no sé, pero tengo miedo. Entonces, y también sabemos que algunas drogas no lícitas, como por ejemplo los alucinógenos, el LSD, los cuadros o los ácidos que los chicos consumen con mucha frecuencia por mala suerte de nuestro país, también reportan, tienen muchos malos viajes con este tipo de sustancias. Entonces, sí, el miedo, así como acompaña al ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, desde la evolución, desde algo filogenético y ontogenético, también acompañan a las patologías. Entonces, hay varias psicopatologías que llevan un componente del miedo. Esto es interesante porque entonces habría que trabajar ambas partes, ¿no? Las situaciones de los miedos y la psicopatología que lo acompaña. Ahorita me hiciste acordar, yo he trabajado mucho con pacientes adictos. La gente que usa cocaína textualmente, y es la jerga lingüística que usan ellos, dicen que se paniquean. No sé si han escuchado este término. Sí, sí, sí. Y esto generalmente es como un efecto de la misma droga que parece que altera una parte del cerebro en donde están con mucho miedo de que los vayan a perseguir, los vayan a agarrar, los vayan a descubrir, y realmente hay una gran angustia que acompaña a este proceso que ellos llaman el famoso paniqueo, ¿no? Sí. Sí, también los chicos que se meten los famosos ácidos, muchos reportan terrores y les duran 2-3 horas. Y ya algunos reportan que, ¿sabes qué? Con los ácidos ni me meto, con los cuadros menos, mejor coca, digo, no es mejor ninguna droga, Sí, pero ¿no? Ellos mismos van haciendo sus propias elecciones. Por allá existen algunos autores que dicen que incluso la personalidad del chavo que es adicto también depende de cuál fue su experiencia, ¿no? Su experiencia, entonces, pero sería otro tema, pero bueno, sí, las drogas también causan miedo.
Y otra pregunta que yo quería hacerte, también relacionado a tu experiencia como psicofisiólogo, ¿nos gusta el miedo? Y te lo pregunto por lo siguiente, por ejemplo, Mariale cuando va a un de estos lugares de, no quiero hacer En los comercial, pero anuncios, a de un lugar diversión, ahí como, se va a la ajá. casa de los sustos, ¿no? Pero positivamente es Sí, vamos a sentir miedo por la adrenalina que nos genera, por la inseguridad que nos proporciona, por lo vulnerable que vamos en ese momento, o por qué nos gusta sentir miedo. Efectivamente, en esos lugares de sana diversión donde pagamos porque nos den miedo, Pagamos además. pagamos porque nos dan miedo, Nada es gratis, ni los sustos. Dale, ni los sustos gratis. sí, regresamos al punto de que es una descarga, es un bombazo entre tantas sustancias, probablemente va directamente al sistema límbico. Recordando que el sistema límbico es el encargado de regular las emociones, tanto agradables como desagradables. Aquí la gran ventaja es que sabemos que si nos suben, algún día tenemos que bajar. No vamos a quedar eternos ahí. A diferencia de, por ejemplo, los sueños, que sabemos que vamos a caer en algo eterno y ahí sí es feo. Pero sabemos que subimos o que damos vueltas y vueltas o nos voltean de cabeza, pero eso sabemos que dura poco tiempo. Pero la descarga de adrenalina, pues sí, nos llega a tener una satisfacción psicofisiológica, definitivamente. Es decir, buscamos vivir estas emociones, se genera cierta adrenalina y pues a lo mejor algunos se hacen un poco, yo no sé si adictos, porque yo asociaría que a veces este deseo de reto del miedo hace que algunas personas practiquen estos deportes de alto riesgo. Ahí, ahí ya vamos combinando una situación. Ya vamos viendo, sí, la descarga de adrenalina, pero estamos también escuchando que estas personas cada vez van incrementando su riesgo. La verdad, ¿qué es lo que qué es lo que hay atrás de esa satisfacción? Está un deseo oculto de poco a poco buscar un riesgo suicida, detener mi vida. Entonces, es ahí donde vemos, ¿no? O sea, no es igual ir a escalar con todo el equipo, con el entrenamiento, pues un día voy y me llevo el lacito a ver cómo me va, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, hay que ir detectando, viendo los niveles, pero pues abajo está ahí el impulso a veces de autodestrucción. Esto es importante mencionarlo porque en esta exposición del riesgo, bien lo dices, del riesgo suicida, pues sí les puede resultar en un suicidio, yo no sé qué tan intencional o no intencional, pero el hecho de haberse arriesgado ya está la situación preocupante, ¿no? Sí. Hay que encontrar el origen de por qué están buscando eso. Al inicio decíamos que el miedo es un síntoma, pero está ocultando algo, está ocultando un deseo. Esa parte es importante porque ahorita recordaba yo cuando entrevistaron a algunos toreros, les preguntaban, y esto es bien interesante, si antes de ir al ruedo sentían miedo y decían que sí. Y algo muy importante es esto que tú nos mencionas, José, detrás del miedo hay ese deseo, porque ellos decían que el deseo es de salir triunfantes, el deseo es de vencer al toro y obviamente pues tener mayor fama, etcétera, y demás. Entonces hay una combinación miedo-deseo. Sí, bueno, ahorita porque sale el tema del caso de los toreros, pero realmente sobre quién quieren vencer ese toro. ¿Cuál es la representación de ese toro? ¿Quién es ese toro en esa persona realmente? ¿No? ¿Quién es ese toro? Exactamente, ahí tendríamos que irnos más a psicoanálisis y la simbología, la representatividad, etcétera. Y yéndonos por ese camino que bien lo tocas, José, esta gente que normalmente tiene los famosos terrores nocturnos, que puede ser un niño, un adolescente, adulto, gente de tercera edad, con ese miedo, porque sí pueden hasta despertarse de una situación
de demasiada ansiedad con agitación, sudoración, etcétera, a través de la terapia de psicoanálisis podría encontrar los motivos inconscientes que lo llevaron a tener o a construir este sueño lleno de terror y de miedo? Sí, claro. A través de la psicoterapia psicoanalítica, pues es uno de tantos objetivos. Recordemos que el sueño es la vía regia, decía Freud, para conocer el inconsciente, que es con lo que trabajamos, ¿no? Y recordando que los sueños, pues son, los sueños a veces no son lo que soñamos, sino son recuerdos encubridores, ¿no? Entonces, solamente a través de este tipo de técnica psicoanalítica lo podemos encontrar y encontrar el origen, porque a veces, un ejemplo, ¿no? Una mujer sueña que le da miedo a las serpientes, pero realmente le da miedo a las serpientes, a lo mejor, y la serpiente es la representación de un falo, y el falo, pero a lo mejor lo que es, la mujer quiere tener relaciones sexuales, pero sus reglas le dicen que no, que todavía no. Y eso es lo bonito de la parte psicoanalítica, ir investigando los signos de cada persona a través de los sueños. Y ahí vamos a encontrar el porqué de los miedos de muchas personas. Y como decía Freud, haciendo consciente lo inconsciente, por supuesto que se va resolviendo el conflicto porque se va conociendo algo que se le tuvo miedo porque era desconocido, ¿no? Varias veces nos hemos topado con pacientes que llegan y nos cuentan un sueño. Lo soñó, él mismo, ¿no? Y después de un tiempo de análisis, deja de soñar eso. ¿Qué significó eso? Que el problema se fue resolviendo. No a la primera, claro, no a la primera. Sí, es un proceso, lo sabemos, es un proceso largo y de mucho trabajo de exploración del inconsciente. Por ello preguntamos, José, si la gente que tiene un miedo, que podríamos decir un miedo que no controla, un miedo que lo supera, debe buscar ayuda, no seguir viviendo o sufriendo con estos miedos, sino saber que esto se puede resolver con algún tipo de psicoterapia. Sí, claro. Cuando los miedos imposibilitan al sujeto en su área laboral, familiar, educativa, social, cultural, de pareja, sí, lo recomendable es la terapia. La terapia de elección, en este caso, de forma psicoanalítica, que acuda a los terapeutas, que acuda a los psicoanalistas, pero también a los terapeutas de grupo y a los terapeutas de familia. ¿Por qué? ¿Por qué digo familia? Se sabe también una línea de investigación muy interesante que se llama la línea de lo transgeneracional. ¿Qué significa esto? Significa que un sujeto hace muchos años tuvo un problema, un conflicto y no lo pudo resolver. Esto le generó emociones, miedo. Como no lo pudo resolver, ¡pum!, lo fue pasando a otra generación y a otra generación y a otra generación. Y la cuarta generación, pues le tenemos miedo a los toros, pero no sabemos por qué. Entonces, ¿es un miedo familiar? Pero solamente él lo tiene, ¿no? No, pues puede ser un miedo familiar y solamente el que lo lleva es el que está hablando. Habla por todas las generaciones, ¿no? Entonces, sí, la terapia de corte psicoanalítica, en este caso, en estas situaciones, pues es la de elección. Sí, aquí lo recomendable es que pues no le tengan miedo al psicólogo. No, Mariale, porque luego la gente dice, no voy al psicólogo porque o no creo, me da miedo, quién sabe qué me vaya a decir, piensa como que los vamos a juzgar, ¿no? Sí, claro. Ajá. Yo lo que les digo a algunos amigos es, ve al psicólogo, de verdad, tienes una sola vida en este plano. No sabemos si haya reencarnaciones, eso no sabemos. Pero sí, lo único tangible es lo que estamos viendo ahorita. Y si ahorita lo ves algo complicado, está un día bonito y no lo puedes apreciar, te sientes mal, regálate la oportunidad de ir con un psicólogo, de verdad. Entonces, sí, no hay que tenerles miedo. Resolverían miedos y creo yo pensar muchas otras cosas, ¿no? Freud decía que a veces va uno con un síntoma, un problema, pero pues hay detrás muchos más, ¿no? En ese sentido, Mariale, ¿qué nos puedes recomendar a toda la gente que nos ve y nos escucha, pues para saber un poco más de este tema,
películas, libros, artículos. Pues sí, tengo, bueno, algunas películas. Hay una que se llama Miedo Profundo, que después es una chica que se queda ahí con todo. Hay otra película que se llama El Discurso del Rey, que es este rey que tiene miedo a hablar en público, ¿no? Porque es tartamudo, ¿no? Así es, ajá, pero sí logra vencer esa Sí. tartamudez, ajá. Bueno, está Iron Man, específicamente Iron Man 3. Ahí se ve mucho cómo a él hasta le empiezan a dar ataques de pánico después de como un problema que tuvo, entonces es bastante interesante, ¿no? Hay una serie que se llama Doom Patrol y también digamos que se vuelven como superiores, pero son unas personas que se sienten extrañas porque tienen alguna imperfección. Entonces, esto les causa miedo y no quieren como salir al mundo. Y bueno, ahí se ve cómo van saliendo de esto también. Batman, me parece que en la donde se ve muy claramente también cómo evoluciona su miedo es en la de Batman Inicia, Sí. ¿no? Este miedo a los murciélagos y cómo lo mueve. Y está Divergente, donde también ahí, digamos que les ponen como prueba a vencer sus miedos, ver cómo los vencen y ya de ahí, bueno, los van colocando por grupos. Y traigo también otra recomendación para los pequeños, como la semana pasada que está Scooby, ¿no? Ya que salió también la nueva película. Ah, sí, cierto. Ha sido muy miedoso. Y hay dos películas, quiero preguntarte si esto podemos recomendarlos. Una es de Monsters, Inc. Ajá. La Sí, niñita que tiene miedo, ¿no? niñita que tiene miedo, ajá. Esto creo que explica bastante bien que los miedos se enfrentan, que es la analogía que deja la película. Entonces, a lo mejor podemos agregarla. Y me recomendaste tú hace mucho una película que me encantó, te agradezco la recomendación. Un monstruo viene a verme. Ah, sí, claro. Ajá. Que visualmente es muy bonita y también habla de un niño que se enfrenta a un árbol que se convierte como en un monstruo, pero el niño se enfrenta con mucha valentía y tiene que ver con un duelo. Ajá. Sí. Sí, sí, claro. Uh-huh. Pues agregamos Pues, esas dos. ahí tenemos bastante material para toda la gente que nos ve y nos escucha y pues tus redes sociales para que allí la gente te siga y vea toda la información que les vas a compartir. Sí, claro, estoy en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram, y en Twitter como @mari_ale_1. Ahí está para que puedan tener toda la información. Recuerden que siempre les deja los links, las fotos, todo para que puedan ampliar su conocimiento de este tema que me parece importante siempre y relevante hoy. Aquí la sugerencia, José, para la gente que nos ve y nos escucha, ¿cómo superar el miedo? ¿Qué tiene que hacer la gente para superar sus miedos? Ok, mira, vamos a empezar desde los infantiles, ¿no? Ya que estaban tocando películas infantiles. Una, dos, por muy raro que sea el miedo, no hay que ridiculizarlo y hay que explicarle que algunas veces el miedo es natural y desesperado. Tres, dar una educación con cariño va a ser que el niño. 5. Ayudar a que evalúe el propio niño su propio miedo. Aquí, ¿cómo es eso? Voy a hacer referencia a una escala, pero de dolor. Cuando son niños muy pequeñitos, vamos a imaginarnos la línea, y aquí hay unas uvas, y acá arriba hay una sandía. Son 10, ¿no? Se llama escala visual frutal. Le decimos, o una papaya. Algo similar, pero en el caso del miedo. Mira, del 0 al 10, uno se le pone, ¿cuánto es tu miedo? No, pues que es 8. Es muy alto entonces, ¿no? Y así, explicarles el miedo. Que ellos evalúen su miedo. Uh-huh. Luego, ya vemos que el miedo es muy fuerte, 8, y que es constante, y que hay terrores nocturnos, que hay pesadillas. Sí, hay que ofrecerles
un momento terapéutico, un espacio terapéutico, pero no termina ahí la función. La función es que el papá o la mamá se incluyan dentro del tratamiento, porque a veces, algunas veces, los papás los llevan y bueno, ahí nos vemos ahí. No es Sí, el taller de tareas. Es un tratamiento psicoterapéutico donde es toda la familia. No es el niño que tiene miedo. Es el niño que vive en una familia que puede haber miedo. claro. Y ya un poquito más crecidos, cuando como el pensamiento, el aprendizaje, el desempeño deportivo, sí hay que ir a un proceso terapéutico, definitivamente, porque sabemos que el miedo está ocultando algo, ¿no? Pues muy buen tip, y yo creo que si la gente sigue estos pasos, que obviamente alguien que siente miedo se siente frágil, vulnerable, y esto que mencionas de el dar el apoyo, el amor, el cariño, darle seguridad y no criticarlo, juzgarlo o exponerlo, porque obviamente esto hace que se incremente más las situaciones de la ansiedad, ¿no? Y el niño aprende a que si manifiesta sus emociones, en este caso el miedo, Sí. se van a burlar de él. Pues, Y lo, ¿para qué? ¿Para qué? y lo van a exponer, ¿no? Sí, va a decir, Digo, ¿para qué digo mis cosas si no son tomadas en cuenta? ay, pues muy buenos tips, la verdad te lo agradecemos enormemente, José Martínez Sánchez, psicoanalista y de cuidados paliativos. ¿Alguna red social, forma que se puede la gente comunicar contigo? Mi celular Con gusto. es el 044 55 62 54 42 11. Ahí me pueden encontrar. Y en mi correo electrónico es investigacap terapeuta de confianza. Esta es la última vez que nos acompañas aquí en Decisiones Vitales. Hay muchos temas que tocar. Esto de cuidados paliativos también va a ser algo que hay que trabajar más adelante con mucho cuidado y atención, porque es enaltecido tus conocimientos y tu tiempo aquí en Decisiones Vitales. Muchas No, gracias. el agradecido soy otra vez yo. Muchas gracias, Adrián Bautista, Mariale, doctor Águila. Me quedo muy contento y sé que lo que se trabaja aquí y en otras cápsulas le va a ayudar a una persona. Y con que le ayude a una persona, tiene sentido para las demás. Correcto, es la intención aquí en Decisiones Vitales, que nosotros les informamos y ellos deciden. Muchísimas gracias nuevamente. Y Adrián, tenemos información para la gente en donde puede capacitarse, prepararse y quitarse los miedos. La verdad es que sí, da para muchos programas más la palabra miedo. Mira, miedo fiscal, miedo a la muerte, miedo a la vida, a la pareja. No. Tenemos varios programas. Bien, vamos a tener el diplomado de introducción a la suicidología. Todo, va a ser vía online a partir del 20 de junio. Diplomado de logoterapia clínica para el 27 de junio. Vamos a tener también escuela para padres para que no les dé miedo, o esos hijos que luego dan miedo, para el 11 de julio. Tenemos el diplomado calidad atención para adolescentes, el 18 de julio. Tenemos ya también nuestra primera certificación como suicidólogos, va a ser a partir del 16 de agosto. Y bueno, tenemos también el primer encuentro hispanoamericano de suicidólogos para el 31 de octubre del 2020. Entonces, es un menú que se antoja. Está muy interesante por toda la información que se está gestando y todas las herramientas que también INISAC sigue brindando. De hecho, hoy finalizamos en Torreón nuestro curso de intervención en crisis, la primer generación que finaliza vía online, ¿sí? Digo, dado por tema COVID-19, pero bueno, incluso por ahí lo etiquetamos hashtag Torreón haciendo historia, porque lo está haciendo y bueno, le tocó ahora distinguirse, pero es un grupo más de profesionales que están capacitados
Y bueno, la idea es que también continuemos brindándote información si quieres prepararte en temas de prevención de suicidio. Es lo que tenemos, doctor. Qué amable, Adrián. La página para que la gente se pueda informar y allí mismo puede inscribirse. Por supuesto, suicidología.com.mx. Ahí nos encuentran. Pues muchísimas gracias, Adrián. Y pues ahí está toda la información para que puedan consultar cuándo, dónde, cómo y todos los puntos y se agreguen a estos cursos y diplomados. Muy amable. Es correcto. Y deseamos agradecer enormemente también a nuestro brillante productor, que no hablamos de él, pero luego le tiene miedo a la esposa. Ahí se los paso. Un candidato. Variante. Gracias a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor. También queremos agradecer a Guillermo Gómez, que siempre está muy pendiente. Hoy no nos pudo acompañar, pero se disculpó. Carmen Peinado, que está en atención a los teléfonos. Y pues nuevamente Adrián Bautista, porque nos apoya en toda la parte tecnológica. Mariale, muchísimas gracias. José, un privilegio contar contigo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo, medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.